Fíjese que el programa hace referencia a estas situaciones difíciles pero que hay que enfrentar, y por eso los llamamos desafíos. Y desde el programa se plantea que nuestras organizaciones no nacen de rama, no tienen su vida por generación espontánea, sino que hay que fundarlas, hay que generar recursos para ellas, hay que eventualmente darles personería jurídica y legal, y en definitiva, de alguna manera lo que hoy querríamos proponerles, y la invitación tiene que ver con reflexionar cuáles son los desafíos de gestionar nuestras organizaciones a lo largo del tiempo. Entonces, el punto más importante es que en nuestras entidades o en nuestro país hay enorme cantidad de organizaciones, no pocas, muchas organizaciones que son exitosas en resolver problemas concretos y en autosustentarse y en crecer. Y hay otras que no. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la diferencia? ¿Es que las primeras son más inteligentes? ¿O es que son más fuertes? Y hay una frase de Darwin que sirve para explicar lo que sería la supervivencia de los delfines, pero que también tiene la posibilidad de sintetizar de manera muy lúcida aquello que los estudiosos de las organizaciones han descubierto. Y es que no es la organización más fuerte la que sobrevive, ni siquiera la más inteligente, sino la más sensible al cambio. Y creo que esto nos marca el inicio de por qué estamos acá reunidos. Todas las organizaciones, no importa si son organizaciones que pertenecen al Estado, al gobierno, no importa si son organizaciones que vienen de empresas o de áreas comerciales, o organizaciones de la sociedad civil, tienen en común que son sistemas complejos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que están integrados por distintos elementos que tienen que funcionar armónicamente e interdependientemente, y que de alguna manera y en algún punto se puedan analizar de manera autónoma. Yo, de los múltiples elementos de una organización, me parece importante rescatar el propósito de la organización. Todas las organizaciones nacen con un propósito que se sintetizan en la visión, en la misión y en los valores, y que tienen que entrar en diálogo con las acciones, con los programas, con las iniciativas que desarrolla la organización y con sus resultados. Para esto tiene que la organización generar una función de gobierno y de liderazgo que trabaje con la gestión, con las operaciones, con la administración, y para lo cual necesita planificación y desarrollo de recursos. Este desarrollo de recursos, ustedes saben, no hace referencia exclusivamente a los temas económicos, sino que hace referencia al desarrollo de las personas, a la capacitación, sean estas voluntarias o rentadas. Y esto es fundamental en nuestras organizaciones. El desarrollo de las personas tiene que tener igual importancia que el desarrollo de los llamados recursos económicos. Y esto a su vez está asociado con las relaciones que establece la organización con el medio ambiente en el que se encuentra alojada, con las alianzas y con las redes en las que integra, o las redes en las que participa. Muy bien, esto para entender y para simplificar la complejidad de nuestras organizaciones, pero para agregarle una nota más de color, a esta complejidad se le agrega el paso del tiempo. Nosotros en Occidente, esta representación de la flecha del tiempo no nos sorprende, pero que tenemos que tener en cuenta que hay otras concepciones del tiempo que perciben el tiempo como algo circular. Nuestros pueblos originarios, por ejemplo, tienen esta percepción del tiempo. Y existen otras percepciones del tiempo, que es en la que yo querría que nosotros pensemos y trabajemos hoy, que provienen de Sorokin. Sorokin fue un sociólogo ruso que emigró a Estados Unidos y que logró fundar el Departamento de Sociología de Harvard.
él tuvo muchísima influencia en los modelos cíclicos, en la concepción de lo que uno ahora llama los ciclos de vida de las organizaciones. Él tenía una analogía oceánica o marítima, donde planteaba que las organizaciones podían tener una vida tan breve como para morir en su etapa prenatal, pero otras veces perduraban durante cierto tiempo y luego, al perder sus rasgos esenciales, empezaban a desintegrarse gradualmente o de manera súbita y se tornaban cada vez menos identificables, o sea, perdían su identidad, hasta que finalmente, como una ola, se disolvían en el océano de otras organizaciones e instituciones. Esta concepción casi poética, ¿no?, esta analogía de las organizaciones con las olas del mar, nos dan una pauta de esto de los procesos cíclicos de las organizaciones, que ya no tienen una posibilidad de pensarse linealmente o circularmente, sino que uno tendría que pensarlo con una concepción o con una figura de espiral. ¿Qué es lo que luego de Sorokin van elaborando, qué modelos van elaborando los distintos pensadores y estudiosos de las organizaciones? Bueno, estos modelos de los ciclos de vida, estos modelos cíclicos, tienen una percepción secuencial, a veces jerárquica, ¿no? Un estadio es más complejo y más elaborado que el otro, a veces irreversible, en el sentido que cuando uno llega a un nivel es muy difícil retrotraerse a uno anterior, y que dependiendo de los distintos modelos, uno va a tener 3 etapas solamente, por ejemplo, como en este caso, ¿no es cierto?, una etapa de crecimiento, una de estabilidad y una de envejecimiento, o como un modelo muy conocido de Adices, que elabora 10 fases o estadios. Y esto depende de lo que se llama granularidad de la teoría, que es el nivel de detalle al que quieren entrar. Entonces, yo traje, hay muchísimos modelos, como ustedes imaginarán. Sorokin empezó a trabajar en los 50, así que imagínense todo lo que se ha tuvo. Y hay muchas empresas que han adaptado estos modelos a su propia historia vital y los han enriquecido. Pero a mí me interesaba este modelo porque Adices, de alguna forma, establece un estadio anterior al nacimiento de la organización. Y esto resulta interesante, él lo llama el estadio del noviazgo, donde los fundadores o los emprendedores, el equipo o persona, o una persona individual, se enamoran de una idea, encuentran la forma de resolver algún problema y empiezan a evaluar, a analizar, convocan a otros, ¿no? Y se genera un proceso que sí se logra energía suficiente, compromiso suficiente y recursos suficientes, se da lugar al nacimiento de la organización. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, yo no estoy tan segura que se empiece así cuando estamos en el área de salud. Es muy probable que en algunos casos, sobre todo en las organizaciones de pacientes, haya habido una experiencia traumática, personal o familiar, a partir de la cual las personas sienten que tienen que modificar eso, no quieren que otros vivan lo mismo, o quieren modificar específicamente o mejorar el sistema de salud en una patología específica. De la misma manera que en el anterior caso, si no logran la energía y el compromiso necesario, no dan nacimiento a la organización y queda, ¿no?, como algo que fue una buena idea pero que no se concretó. Sin embargo, en mi experiencia, muchas personas, a partir del no poder generar una organización, se proponen como voluntarios en esa patología específica. No importando entonces demasiado cómo surge la organización, cuándo surge y entra el periodo de la infancia, tiene que superar una serie de dificultades que uno llamaría, siguiendo con esta analogía, ¿no?, las enfermedades infantiles típicas y la mortalidad infantil, que los autores plantean en los primeros 3 años, ¿no? Es decir, la posibilidad de que la organización se diluya, en el sentido de la ola, ¿no?, que se diluye en el océano social, que planteaba Sorokin. Esas posibilidades son muy altas en los primeros 3 años de vida.
superado lo cual, según Adices, se entra en lo que él llama el estadio de crecimiento rápido. ¿Qué quiere decir esto? Él lo llama go-go, algunos lo traducen como go-go, adelante, adelante. No importa, lo cierto es que nosotros tenemos que pensar en crecimiento rápido. ¿Qué significa? Activismo puro. Poca reflexión, todo es prioritario, gestionamos por intuición, los fundadores o el fundador o fundadoras se ven involucrados o se involucran en todas las decisiones y llega un momento donde es evidente que la organización tiene que generar racionalidad, tiene que sistematizar la gestión y en síntesis hay que profesionalizarla. Ahí uno puede caer en lo que ya conocemos muchos, que es la trampa del fundador o fundadora, y también agregamos y o de su familia. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que fundaron la organización tienen que elegir ordenarla. Esto no es una cuestión que se plantea, pero sí el dilema es, ¿lo hago con gente que me genera confianza de que va a seguir esta línea? ¿O contrato gente capaz pero que no me genera tanta confianza? Es decir, incluyo gente nueva al proyecto. Bueno, si la solución es me mantengo con la gente que tengo confianza, obviamente lo que sucede es que se cae en esta trampa y la organización pierde posibilidades de crecimiento, o inclusive si se vuelve al estadio original de mucha adrenalina y poca reflexión, empieza un envejecimiento paulatino y prematuro de la organización. Pero si la organización logra contratar la persona, el equipo o incluir profesionales, empieza a crecer y empieza a crecer con mayor eficacia. Cuando esto sucede, no es que se acabaron los problemas, sino que empiezan otro tipo de situaciones. ¿Y qué es? Que la organización empieza a adquirir un perfil mucho más racional, menos emotivo. De alguna manera los fundadores y los equipos iniciales sienten que la organización está yendo para un lugar que con el cual no se sienten identificados. ¿Qué sucede allí? Bueno, esto que decimos, ¿no? Emprendedores insatisfechos que a veces provocan escisiones, generan otra organización más parecida a la que ellos en fin, tenían en su sueño, porque nuestras organizaciones son el sueño de los fundadores, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, la realidad no está adecuada a mi sueño, creo otra organización. Eso también es muy común. Y estas separaciones producen mucho costo en los dos equipos, el que queda con la organización, el que abre una o el que se retira. Esta cuestión de personas valiosas que van quedando en el camino también es muy común en nuestras entidades. Si todo esto se supera, según el modelo, se llega al estadio de plenitud, que es el momento donde hay verdadera claridad en la misión, en la visión y en los valores. Hay coherencia entre lo que se hace y lo que se dice que se quiere hacer. Hay equilibrio entre lo que sería la innovación y la acción y el control. Y logra la organización llegar al plano de la estabilidad, donde hay un crecimiento tranquilo, donde los programas y las iniciativas florecen y ya hay experiencia, con lo cual uno diría salen de manera más fluida. Y la organización empieza a tener reconocimientos externos, a ganar prestigio, a ser invitada a paneles, a congresos, a que se les paguen a los directivos viajes para que cuenten cómo hicieron lo que hicieron. Y empieza la organización a percibir el éxito, ¿no? A espejarse en este reconocimiento social tan fuerte y empieza a levemente y sutilmente a priorizar las cosas como se venían haciendo, a la posibilidad de innovación. No se acepta críticas, los fundadores de alguna manera sienten esta cosa de la omnipotencia de no nos podemos equivocar, si llegamos hasta acá y lo hicimos bien, ¿por qué no seguir? Y la organización empieza a darle más importancia a las formas que a los contenidos, a priorizar el cómo se hace y los procesos de reuniones, de informes, de manuales, de instructivos, etc.
que le generan mayor orden a la organización, pero que van resintiendo muy lentamente su eficacia y su posibilidad de generar procesos nuevos y programas innovadores. Es decir, en este punto es cuando la organización no acepta la crítica interna y va despidiendo a personas porque va percibiendo sus falencias en un plano, sobre todo en esto de perder credibilidad, de generar proyectos que no salen tan bien, de no cumplir con determinados compromisos, de tener gente no preparada, que lo hemos visto mucho, ¿no es cierto?, que dé seminarios o que se haga cargo de programas que no están en condiciones de hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan los procesos de recriminación, los procesos de peleas y confrontaciones entre aquellos que tienen la responsabilidad en los distintos ámbitos. Y por último, se llega a la muerte de la organización. Cuando yo hablo de muerte de la organización, generó un poco de escozor en las personas, porque es muy fácil entender en las empresas este proceso. Es decir, llegan a la quiebra, entonces no hay ninguna duda, hay que cerrarla. Nuestras organizaciones, algunos dicen se apagan como velas, ¿no? y se terminan porque no hay nadie quien cierre la puerta, pero en definitiva lo que es cierto es que nos cuesta asumir el final de una organización porque no es un trabajo, porque no es una carrera profesional, sino porque son proyectos de vida. Entonces es muy difícil dar final a un proyecto vital, a un sueño, es muy complicado. Entonces la buena noticia es que hay otros modelos que no terminan como el de Adices en la muerte de la organización, que la experiencia indica que este modelo está más acercado con la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es cierto que hay un punto donde la organización tiene el dilema de o paso a ser un muerto en vida con esta cosa de la burocratización, etcétera, etcétera, o me doy cuenta que tenemos que cambiar, doy un tiro de timón con el tema analogía marítima y propongo cambios radicales en la organización, inclusive replanteo la misión, la visión, los valores, etcétera. Y allí surge lo que otros modelos llaman el renacimiento de la organización. Bien, para comprender esto, a mí me pareció fundamental traer el modelo de Greiner, que dice lo siguiente el modelo: las crisis no son solo necesarias, sino que son transiciones recurrentes. Y Greiner dice: señores, en todas las organizaciones, no importa el tamaño, para pasar de un estadio de crecimiento al otro es necesario superar una crisis propia de ese estadio. Miren qué curioso, las soluciones que se encuentran en un estadio para el problema, para la crisis que afronta la organización, son luego la semilla de la próxima crisis. Y es así. Lo que quizás no es así es esta cosa, no es científico, no tan tajante de una fase a la otra, pero resulta interesante para pensarlo. En el primer proceso de crecimiento, que Greiner llama evolutivo, porque son procesos lentos que duran entre 4 y 8 años, que son tranquilos, que la organización parece que fluye armónicamente en todos sus procesos, eso lo llama entonces evolutivo, y en la fase 1 el proceso de crecimiento evolutivo se hace a través de la creatividad. Al igual que en el modelo anterior, en el primer momento la organización aprende a cómo hacer las cosas, encuentra su manera de hacer las cosas. Y esta manera también, ¿no es cierto?, es mucha creatividad, mucha adrenalina, mucha o poca reflexión, y se genera lo que es la primera crisis, que se llama la crisis de liderazgo, igual que en el modelo de Alice. Lo que plantea Greiner es que se supera esta crisis con el crecimiento a través de la dirección. O sea, se dirige la organización, se concentran las decisiones, se profesionaliza, lo que da lugar a la crisis de la autonomía, porque las personas que pasaron la etapa fantástica y creativa y dinámica de la infancia, a veces caótica, se resienten con esta necesidad de imponer orden y nuevas pautas que generan los nuevos. En algunos casos inclusive se da
una pelea, una confrontación entre rentados y voluntarios, etcétera, lo conocemos todo, lo que se resuelve con lo que sería un crecimiento por delegación o descentralización. En estos casos lo que sucede es que se descentralizan los temas operativos, los directores de programa tienen posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma y se concentran, en todo caso, aquellas decisiones de tipo estratégico. Pero todo lo demás, en todo caso, provoca nuevamente una crisis de control, porque tanta creatividad, tanta autonomía, parecen organizaciones que están compuestas por islas, ¿no? Cada programa es una isla, cada iniciativa la lleva cada uno, el otro no se entera de lo que está haciendo el vecino, y se genera una atomización de las energías de la organización, lo que requiere, de nuevo, un proceso de control. Cuando esto sucede, la organización entra en el crecimiento, en el proceso de crecimiento por coordinación. La coordinación, como vimos en el modelo anterior, requiere mayor, también se llama la crisis de papeleo o crisis burocrática, requiere que la organización se ordene, que sistematice, que escriba, etcétera, etcétera, lo cual produce una reacción fuerte de la organización cuando percibe que está generando papeleo y registro que no le sirve a nadie, porque nadie tiene quien puede leerlo y porque no sistematizan, o sea, no hay gestión del conocimiento. Con lo cual se llega a la posibilidad de crecimiento por colaboración, y en cambio de control lo que sucede es que se da la autodisciplina. Es decir, los coordinadores, los responsables, empiezan a poder ver a la organización como un todo, cosa que en los estadios anteriores estaba solo en la cabeza de los fundadores o del grupo que inició la organización. Sí. Me quedo pensando, ¿no? Por este modelo. ¿No depende también mucho de la cultura de la organización esto, digamos? Todo. Porque hay culturas de organizaciones que son sumamente burocráticas, que te siguen haciendo papeles, hay líderes que estimulan los resultados, no sé si soy claro en lo que digo, sí. Me parece que esto también lo cruza la cultura a este modelo. Ahora vamos a ver, porque es interesante, y a mí esta fase me parece muy realista. Vamos a ver luego estos temas, sobre todo cuando las organizaciones que invitamos comenten sus propios procesos. Lo interesante de Greiner es que pasaron los años y él siguió trabajando con las organizaciones y se dio cuenta de que en realidad cuando el proceso de colaboración se complejizaba tanto con los equipos interdisciplinarios y que cada equipo a su vez generaba desafíos distintos, se dio cuenta que la crisis era la crisis de manejar o de gestionar la complejidad. Pero agregó un estadio una fase 6, que miren qué curioso, es la fase del crecimiento a partir de las redes. Se dio cuenta que las organizaciones que querían crecer, agregando más gente a la organización, terminaban en procesos críticos de no poder sustentarse. Entonces, estas organizaciones empezaron a generar estrategias de alianzas, estrategias de relaciones sinérgicas con otras entidades, y empezaron a crecer a través de las alianzas, llamémoslo, estratégicas. Y lo importante es que ya no lo dice Greiner, lo digo yo, porque es de los temas que nos hemos especializado en los últimos 8 años acá en San Andrés. Las crisis que generan las redes son de articulación y tocan todos los niveles. Hay crisis de liderazgo, hay crisis de autonomía de cada organización que integra la red, hay crisis de control respecto de la democracia que tiene que haber hipotéticamente en las redes, hay crisis de burocracia y hay crisis, por supuesto, referidas a la complejidad. Entonces, lo que resulta quizá importante es que hay barreras para la longevidad y hay barreras para el crecimiento. Yo rescaté 4, pero ustedes a lo largo de los modelos que yo les conté tienen que darse cuenta que cada fase, cada crisis
es una barrera a la posibilidad de que la organización siga creciendo y perdure en el tiempo. La barrera de los recursos yo creo que ya es una obviedad que no vale la pena ni nombrar, salvo que la tendencia y lo que proponen los autores es generar los recursos desde dentro de la organización. Esto puede parecer difícil, sobre todo en algunas organizaciones de salud, pero es una tendencia que la nombro a esta barrera de los recursos porque tiene alternativas, o sea, se plantean alternativas. La otra tiene que ver con la barrera de la expansión y la diversificación. Tendemos a diversificar los programas y a expandirnos en algunos casos inclusive geográficamente. Esto puede tener sus dificultades, pero en definitiva hay que tener muy en cuenta que todos estos procesos consumen fondos, que la organización quizá no percibe y no planifica el tiempo en la expansión. Y dos barreras que para mí son fundamentales: la barrera de la complacencia, que la nombramos en alguno de los modelos y que hace a que cuando tengo éxito no quiero cambiar, no quiero modificar, lo cual parece razonable. Es un contrasentido proponerle a alguien que le está yendo bien que modifique lo que está haciendo, pero la realidad es que si no se modifica, si no se adapta a la organización al cambio, entra en problemas. Y la última, que tiene importancia porque en general sentimos que somos eternos, es que no planteamos la sucesión. No planteamos el formar, el generar liderazgo, el construir la posibilidad de decisión de la gente más joven de la organización. Lo cual coincide con lo que plantea Sorokin, con cuáles son los factores de la longevidad. Sorokin, si ustedes miran los dos últimos, plantea por un lado el recambio generacional como uno de los factores de la longevidad de las organizaciones, y el otro, que coincide con la frase de Darwin, el monitoreo eficaz del medio ambiente. Esto, ustedes dirán, ¿por qué no hago referencia a los otros 6 factores? Bueno, porque de alguna manera los conocemos, los tenemos en cuenta. Creo que es algo bien común que las organizaciones que tienen crecimiento lento son más saludables y más longevas, aquellas que tienen un tamaño apropiado. Y acá es interesante que yo les comente que lo de tamaño apropiado, yo a Sorokin lo tuve que estudiar cuando estaba en la universidad, pero realmente lo entendí ahora, les diría, en los últimos 6-7 años, porque recurrí a él muchas veces. Y lo que él dice, en realidad con esto de tamaño apropiado, con una buena cantidad de miembros, porque así está escrito, en realidad lo que él describe en hojas y hojas, páginas y páginas, es que si uno tiene que elegir entre achicar la organización o agrandarla, es mejor que la agrande. En síntesis sería eso. Lo que él dice que las organizaciones que son más longevas es la que tiene mayor cantidad de miembros. Y hace, bueno, una serie de explicaciones interesantes sobre el por qué son longevas las organizaciones, y él hace la analogía con las especies. Y dice, hay organizaciones que, como los elefantes, tienen más vida que un mosquito, una mariposa o un colibrí. Es así. Y entonces dice, bueno, ahora, frente a la pregunta de por qué tienen mayor longevidad, viene en el ADN de las organizaciones, y dicen, y sí, las organizaciones, como las empresas, organizaciones comerciales, son las menos longevas. Las más longevas son las que comprometen a las personas en valores, en afectos, en compromisos vitales. Y entonces da una serie de ejemplos. Eso me parece interesante para nuestras entidades. No nos garantiza que nuestros propósitos estén asociados al bien público, no nos garantiza longevidad, ¿okay? Pero tenemos mayor chance de ser longeva que organizaciones donde el foco está en la ganancia económica o en lo comercial. Bueno, yo les diría que para que todo esto que hemos hablado le podamos poner ejemplos y podamos entender en mayor profundidad estos conceptos, nosotros hicimos con Gabriel una invitación contracultural. ¿Qué quiere decir esto de la invitación contracultural? Una invitación contra la corriente, porque en general hemos invitado acá a la universidad a que muchos de ustedes cuenten
lo que hicieron en el plano de lo exitoso que fueron, en el plano de los resultados y demás. Y estas tres organizaciones, a Marta y a Ignacio, a Teresa y a Máximo, y a Karina y a Mercedes, que no está, pero que colaboró en todo este proceso, lo que les dijimos es: vengan a contarnos las crisis, las evoluciones, las revoluciones, los desafíos, los errores y el cómo llegaron acá. En el sentido de no nos cuenten lo bien que lo hicieron, sino cuéntenos cómo lograron superar estos desafíos que todos sabemos que existen, pero que nos cuesta reconocer o nos cuesta aceptar, porque nos gusta el final feliz y a veces que las organizaciones no saben cuál va a ser el final, ¿no? Entonces, bueno, apuesta uno a que esto se genere como de una manera positiva. Hace unos años a mí me llegó una noticia de que se cerraba una organización española y la persona que comentaba la noticia decía: ¿será que empezamos a tener buenas prácticas en nuestras organizaciones? Esta entidad tenía sede, tenía apoyo por 1 o 2 años todavía, pero se dio cuenta, y tenía un equipo muy exitoso de profesionales, pero se dio cuenta que su visión había quedado, su tarea había quedado desactualizada. Hicieron una evaluación, consultaron y decidieron que cerraron la organización. Hicieron una celebración, agradecieron, festejaron y celebraron sus propios logros y la decisión lúcida de cerrar. Yo no sé cuántas organizaciones ustedes conozcan que se hayan cerrado. Sí que hayan muerto lentamente, pero digo, cerrado, yo la única que recuerdo, no sé vos, Gabriel, fue Antorchas. Antorchas es una organización que trabajaba apoyando cultura, en un buen día dijo: bueno, cerramos. Ahí no sé muy bien si porque esto era una de las sedes de la organización o cómo fue, pero salvo Antorchas y Alpi, que tuvo que cambiar la misión cuando se creó la vacuna contra la poliomielitis, yo no conozco tantos casos de organizaciones que hayan realmente terminado con su vida, digamos, ¿no? Cerrado. Lo que pasa es que antes, cuando hablaste del renacimiento, yo pensaba que el renacimiento de algunas instituciones es la muerte de la institución también. Hay una sucesión por ahí, pero la organización que nació muere en ese momento y nace otra cosa. Sí, es una forma quizás más elegante de morir, pero hay sí, está bien, pero por ejemplo en el caso de Alpi, que fueron una organización invitada, los que recibieron la invitación al principio pudieron Alpi, después no pudieron, pero en el caso de Alpi, por ejemplo, ellos tuvieron que resignificar la misión, generar otra cuestión, tuvieron un montón de crisis a posteriori, inclusive económicas, y ahora están por construir un edificio de no sé cuántos pisos, ha comprado terrenos en la zona donde ellos están y van a construir casi una manzana, ¿no? con internación y un montón de cuestiones. Entonces yo coincido, cuando uno habla de renacer, aquello que estaba se deja de lado y empieza algo nuevo. Pero lo de la buena práctica pasa porque uno tiene que asumir y no tener miedo a los finales, y que es preferible un final a tambor batiente, ¿no? Con celebración y con reconocimiento a todos los que llevaron a la organización a cumplir con su misión, o bueno, los ambientes generan estos cambios que mi misión termina desactualizándose, pero esta valentía de poder decir: bueno, hasta acá llegamos. Y entonces a mí me parece interesante que, a ver por dónde andan, Marta y Santiago, nos cuenten su experiencia. Yo les puse algunos títulos tentativos. Hacia fue el desafío de nacer y crecer, a principios el desafío de evolucionar y revolucionar, al estilo de lo que planteaba Greiner, y a convivir el desafío de consolidarse.